Ok, volvemos por aquí. Se oye y se ve bien, ¿sí? Sí, profe. Ok, pura vida. Sigamos entonces, compartamos pizarra porque tengo que hacerles una corrección. Es pequeñita la corrección. No sé si se dieron cuenta ustedes del error que cometí aquí. Me quedé pensando yo aquí que por qué puse yo B1 otra vez. Porque ya lo habían encontrado aquí, ¿lo ven? B1 ya lo habíamos encontrado aquí de la tabla, perdón, de la figura. Y entonces con B1 encontramos el flujo 1. ¿Verdad? Entonces, con el flujo 1 y el flujo 2 encontramos el flujo total. El flujo total viaja, ¿por dónde viaja el flujo total? El flujo total, a ver, aquí está, en la figura, ¿verdad? Aquí viaja flujo 1, aquí viaja flujo 2, y desde aquí hasta todo esto, ¿verdad? Hasta aquí, ¿cuál viaja? Flujo total, ¿verdad? Entonces es el flujo total el que hay que encontrar. Entonces, encontrando V1, encontramos el flujo total, porque entonces encontramos flujo 1, B1 por A, y entonces el flujo total es la suma de los flujos. Y después aquí, al aplicar Kirchhoff al lazo 1, vimos que teníamos estas dos incógnitas. Y entonces yo puse B1 aquí, y no es B1, es B total, ¿lo ven? Es B total, porque es entre E, F, A y B. Entonces, el B1 no es tal B1, sino que es B total. Perdón, ahí sí es B1. Aquí no es B1, sino que es B total. Y aquí sí lo puse bien. Aquí puse total, el flujo total, pero aquí puse mal B1, ¿verdad? Entonces aquí es flujo total. Densidad total, ¿verdad? W barra total, flujo total entre el área, 1.27. Entonces con 1.27 ya podemos ir a la figura y encontrar HW barra EFAB. Sustituimos aquí y encontramos I igual a 2.44. ¿Ok? ¿Se entendió la corrección el error que había hecho? Helen. Sí, profe. Ok. Bueno, Leoni. Sí, profe. Ok, ¿y por qué no lo vieron ustedes? Sí, profe, es que a veces tal vez uno va copiando y en carrera y todo, y se Ya. le pasan esos detalles. Bueno, ok. Entonces, entramos al capítulo 10, que se llama transformadores. Entonces vamos a hablar en primer lugar de la inductancia mutua y transformadores. Ok, entonces vamos a decir que un transformador, a ver, los transformadores se usan en todo lado, ¿verdad? Los transformadores, ustedes salen a la calle y ven los postes y son unas cajas cilíndricas grandes que están ahí en los postes, ¿verdad? Esos son transformadores. Agarramos, por ejemplo, bueno, aquí no tengo ninguna máquina cargando, ¿verdad? Pero el cargador de ustedes, de estos aparatos, ¿verdad? O el aparato, o el cargador de las PCs, o el aparato del iPad, o el aparato de lo que ustedes quieran, esa cajita negra que ustedes tienen ahí es un transformador. Entonces, los transformadores se usan en todo en la electricidad. Si ustedes ven una tarjeta impresa electrónica, van a ver que hay transformadorcitos en las tarjetas. Los transformadores se usan para variar los voltajes y variar las corrientes en corriente alterna. ¿Ok? Porque ya vimos que en corriente directa variamos la corriente variando la resistencia, ¿verdad? O variamos la resistencia también y la corriente y variamos el voltaje. En corriente alterna, no, porque la corriente es para allá y para acá. Entonces necesitamos otro instrumento. También la podemos variar con la resistencia, ¿verdad? Pero
como tiene muchísimas más aplicaciones la corriente alterna, entonces necesitamos más accesorios para poder controlar la corriente como la queremos. ¿Ok? Entonces, es más, pasémonos un momentico aquí para ver si les logro mostrar. Déjenme ver si encuentro. Exacto, aquí hay. Entonces vean aquí lo que les estoy hablando. De que a veces me pongo tan chapa. Ok, esta es una tarjeta de circuitos impresos, ¿verdad? Aquí todos estos negros son chips, pero estas cositas que están aquí son transformadores. Las vamos a ver un poquito más grandes. Ven, esas cositas son estos transformadores que tienen múltiples entradas y múltiples salidas. ¿Ok? Y vean que tienen núcleo de hierro. Este es un núcleo de hierro laminado. ¿Ok? Entonces los transformadores se usan en todo realmente. ¿Ok? Digamos, este es otro transformador. Aquí vean, aquí qué bien se ve el hierro laminado y aquí el montón de terminales que tiene el transformador, que ahora vamos a ver que las terminales van a las bobinas y de las bobinas salen algunas otras terminales, ¿verdad? Digamos, transformadores ya a lo bestia, a lo grande. Aquí tienen un transformador de alta tensión, ¿verdad? Estas son las tres líneas vivas que vienen de las plantas generadoras. Entonces entran al transformador las tres, porque los generadores son trifásicos. Ya vamos a ver eso en la clase entrante, ¿verdad? Entonces son trifásicos y los transformadores transforman para poder tener energía en las casas. Nosotros no podemos meter la energía que se genera en los transformadores en las casas porque explota todo. ¿Ok? Son altísimas tensiones, o sea, los voltajes que vienen en esas torres que ustedes ven desde Arenal, unas torres de acero grandes que llevan 6 líneas, 3 arriba y 3 abajo, esas son torres de alta tensión. Ese voltaje va a 330.000 voltios. O sea, si nosotros dejamos entrar 330.000 voltios en la casa, de ahí no nos queda ni techo. ¿Ok? Entonces, ese voltaje de esas máquinas que vienen de las unidades generadoras se meten en las subestaciones, ¿ok? Las subestaciones entonces bajan el voltaje a más o menos, puede ser 10 veces, entonces lo bajan a 30.000 voltios. Entonces de los 30.000 voltios lo mandan a los barrios a 30.000 voltios. Y en los barrios se bajan de 30.000 voltios a 220, que es lo que se mete en la casa. ¿Ok? Vamos a poner aquí para que vean subestaciones. Subestaciones eléctricas. ¿Ok? Esto es lo que les estoy diciendo yo. Estas torres que ustedes ven son las torres que transmiten la corriente que viene desde los generadores. ¿Ok? Esas son las torres de alta tensión, se llaman. Esas torres ingresan a las subestaciones, que son estas, que tal vez a ustedes las han visto ahí por Palmares hay y por San Ramón, por todo lado, por la Interamericana hay, ¿verdad? Entonces, estas subestaciones reciben el alto voltaje. Ahora, tienen dos funciones las subestaciones, ¿verdad? Cuando sale el voltaje de las plantas generadores, empieza a bajar. ¿Por qué empieza a bajar el voltaje, Helen? Ay, profe, sinceramente no me acuerdo. No es que se acuerde. Usted puede pensar, ¿por qué baja el voltaje desde Arenal hasta la primera subestación en San Ramón? ¿Qué hace que se gaste el voltaje? Desde Arenal hasta la primera subestación. ¿Qué es lo único que hay en los cables que hace que la energía se gaste, que hace que los voltajes bajen? Que haya una caída de voltaje, pues.
La resistencia del cable, ¿no? Correcto, Glenn, exactamente, la resistencia interna. Entonces, como son distancias tan largas, ¿estamos de acuerdo, Helen? Sí, profe. Ok, entonces como son distancias tan largas, la resistividad del cable sí cuenta. Acuérdense de la fórmula de la resistividad, ¿verdad? Entonces, el voltaje cuando sale de la planta generadora cae un poco y entra a la primera subestación. Las subestaciones tienen dos funciones. Recuperar el voltaje, o sea, volverlo a elevar para poder impulsarlo otra vez a otro pueblo y ajustar el voltaje para poder llevarlo a los pueblos. Esas son las dos funciones de las subestaciones eléctricas, de esto que les estoy enseñando. ¿Ok? Esas subestaciones, eso es lo que hacen. Vean aquí una muy bonita. ¿Ok? Aquí están los transformadores y aquí arriba son las conexiones de donde viene la alta tensión y de la alta tensión pasan a los transformadores y de aquí pasan a la mediana tensión que se llama. Entonces, la alta tensión es la tensión que viene desde las plantas generadores hasta las subestaciones. Y la mediana estación, la mediana tensión o voltaje, tensión o voltaje, ¿verdad? Este se llama, es el voltaje que sale de las subestaciones a los barrios. Esa es la mediana tensión. Y la baja tensión es la que ya entra a nuestras casas. ¿Cuál es? 220 voltios, 110 voltios. ¿Ok? Entonces, la energía desde que sale de las plantas generadores tiene tres pasos. Alta tensión, mediana tensión y baja tensión. ¿Ok? La tensión es sinónimo de voltaje en ingeniería eléctrica. ¿Ok? Bueno, entonces sigamos. Entonces decimos, un transformador consiste de dos bobinas instaladas de tal manera que el flujo de la energizada active la segunda bobina. La activación de la segunda bobina se da gracias al campo magnético producido por la bobina energizada, la cual induce un campo magnético en la segunda bobina. Todo este proceso se produce gracias a las leyes de Faraday y de Lenz. Que eso no lo vamos a ver porque eso ya se vio en física 2 y física 3, ¿verdad? Entonces, la ley de Faraday es la que me dice cómo se comporta el voltaje y la corriente en las bobinas. Y la ley de Lenz es la que me dice que en toda bobina o en toda perturbación magnética produce otra perturbación magnética en sentido contrario. Eso es lo que me dice la ley de Lenz. Entonces, si yo tengo un campo magnético que se produce aquí, ese campo magnético me produce otro en sentido contrario. Ok, entonces, como dijimos, ¿verdad? Las figuritas ahora son realmente complicadas, entonces vamos a pasarlas para explicarlas, ¿verdad? Entonces, este es el esquema de un transformador, ¿verdad? Ahí los van a tener ustedes en sus apuntes que yo subo, ¿verdad? Pero para explicaciones aquí en la clase, entonces, este dibujito que es un esquema de lo que pasa en realidad esto lo que me está diciendo es, bueno, VG es el generador, o sea, el voltaje de alimentación, ¿ok? VG es, le llaman G por generador, por generación, ¿ok? Pero es el voltaje de alimentación con que estamos alimentando el transformador. Entonces aquí viene, y entonces a esta bobina, la primera bobina que se energiza, o sea, la que se le mete el voltaje del generador, se llama primaria. Y entonces tiene la inductancia primaria y el número de vueltas primaria, ¿verdad? Entonces esta bobina primaria genera
un flujo magnético que se le llama primario. Y aquí entre las bobinas está lo que se llama el transformador. Entonces el núcleo puede ser de aire, puede ser de hierro, puede ser de plástico, puede ser de lo que ustedes quieran, depende de la aplicación. Y entonces hay una segunda bobina. Gracias a la ley de Faraday y a la de Lenz, sabemos que si aquí generamos un campo magnético, entonces ese campo magnético pasa por la segunda bobina y la energiza, porque ya vimos desde el principio del curso que toda corriente eléctrica se le asocia un campo magnético y a todo campo magnético que produce una corriente eléctrica, ¿verdad? Entonces, van de la mano los dos. Van siempre juntos y no se pueden divorciar. ¿Ok? Entonces, al lado el campo magnético y la corriente eléctrica. Siempre van a estar unidos. No puede haber una corriente eléctrica sin un campo magnético y no puede haber un campo magnético que no me produzca o que esté asociado a una corriente eléctrica. Entonces, fíjense que el flujo que produce la bobina energizada se va una parte para la izquierda que se dispersa, porque en la izquierda no hay bobina, y otra parte para la derecha. Esa parte para la derecha que entra en la segunda bobina se llama flujo mutuo. ¿Ok? Y ese flujo mutuo puede ser cambiante, ¿verdad? Si le estamos cambiando la corriente a la bobina primaria, entonces el flujo mutuo que está excitando a la segunda bobina, ¿verdad? También está cambiando. Entonces, esta se llama el secundario del transformador o la bobina secundaria y se llama la inductancia secundaria y el número de vueltas secundarios, ¿verdad? Entonces aquí tenemos inductancia primaria, número de vueltas primaria, inductancia secundaria, número de vueltas secundaria, ¿verdad? Y entonces ponemos donde la bobina primaria es a la que se le aplica la fuente. La bobina secundaria es a la que se le aplica la carga. Y este es el otro concepto del transformador. Entonces tenemos que por un lado lo energizan y por otro lado le meten carga. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hacemos con la energía que viene de los generadores de Arenal Corobicí. Traemos ese voltaje, lo alimentamos a un generador. Ustedes ven las cajas en los postes de los barrios y de esas cajas, esas bobinas secundarias se les conecta a las casas. O sea, esas son las cargas. ¿Ok? Bien. Entonces, para la bobina primaria, la aplicación de la ley de Faraday resulta entonces en que el voltaje primario es igual al número de vueltas del primario o de la bobina primaria por la variación en phi del primario con respecto al tiempo. Acuérdense que las minúsculas son porque son derivadas con respecto, porque están en el dominio del tiempo. Y las mayúsculas es porque o están en el dominio del fasor o porque estamos hablando de la magnitud máxima, ¿verdad? Entonces, esto nos da voltios o V mayúscula, ¿verdad? Entonces, esta la vamos a llamar 10.1. Y entonces decimos la cual se puede reescribir como sigue, ¿verdad? Podemos escribir entonces el voltaje primario es igual a n, el número de vueltas del primario, por la variación de phi del primario ¿verdad? Con respecto a t. Y aquí podemos escribir esto
como el número de vueltas del primario por la variación de phi por la variación del primario. Y aquí ese es el truco que hacemos. Multiplicamos por un diferencial de la corriente en el primario y aquí lo ponemos arriba también. Y esto dt, o sea, el dt lo pasamos para la derecha, ¿verdad? Y simplemente multiplicamos por 1. Y entonces esto queda, esto que está aquí se llama la inductancia. Entonces esto es LP por la variación de la corriente en el primario con respecto al tiempo, ¿verdad? Y esto también se mide en voltios y esta ecuación la vamos a llamar la 9.2. Ay, bueno, usemos los apuntes que tengo porque si no se me van a hacer un enredo. Es que estoy corrigiendo los apuntes, pero estas vienen con 9.1 porque metí otro capítulo, entonces, bueno, llamemos esta 9.1, 9.2, pero porque estos son apuntes, ok, este no es el libro. Y entonces, y para la bobina secundaria, tendremos de la misma ley, ¿verdad? Vamos a tener que el voltaje secundario es igual al número de vueltas del secundario por la variación del flujo mutuo con respecto al tiempo. Y esto también es en voltios. Y esta vamos a llamarla la 9.3 para no hacer enredo con mis apuntes. Entonces, y aquí es importante lo que vamos a decir, donde phi m ¿de dónde está phi? Aquí está phi m es la porción del flujo primario phi p phi p que enlaza y energiza el devanado secundario. Entonces decimos, si el flujo, voy a escribirlo a mano, olvídense porque esto es, si el flujo phi m es igual, el mutuo, al flujo del primario, o sea, el flujo mutuo inducido en la bobina primaria y que energiza a la bobina secundaria es igual al flujo primario, entonces, ¿verdad? Vamos a tener que el voltaje en el secundario, entonces va a ser el número de vueltas en el secundario. Y como el flujo mutuo es igual, entonces por el flujo en el primario con respecto a T. Las unidades en voltios, ¿verdad? Y esta es la 9.4.
Y se define entonces el coeficiente de acoplamiento entre las bobinas como, ahorita se nos va a aclarar a esto, ¿verdad? Espérense un momentico que pongamos las definiciones y ya empiezo a explicar. La razón de phi m, el mutuo, entre el flujo primario. O sea, que aquí podemos encontrar que el flujo mutuo es igual a la razón de acoplamientos por el flujo primario. ¿Verdad? Lo que implica que K siempre va a ser igual o menor a 1. Siempre. Ya que ¿qué? El flujo mutuo siempre es menor o igual a lo máximo al flujo primario. En todos los casos. Entonces podemos ver, ¿verdad? Se explica en la siguiente figura, ¿verdad? Esto que estamos viendo aquí es simplemente esto que les voy a pasar aquí. Caramba. Esto lo vamos a entender con este ejemplo de esta figura. Ok, aquí tenemos tres tipos de transformadores, ¿verdad? Vamos a tener el transformador típico que hemos estado operando en la parte de los circuitos eléctricos, ¿verdad? Entonces, en este con núcleo de acero, ¿qué es lo que pasa? Por eso se usa el núcleo de acero, que el flujo mutuo tiende a ser igual al flujo primario. Entonces, K es más o menos igual a 1, ¿verdad? En el transformador con bobinas superpuestas, el factor de acoplamiento también tiende a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque una es la bobina de adentro y otra es la bobina de afuera. Cualquiera que sea la energizada, siempre el flujo va a pasar por en medio. Entonces, las dos bobinas, el flujo mutuo va a ser igual al flujo que produce la primaria. En cambio, en este transformador, el factor de acoplamiento es mucho menor que 1. ¿Por qué? Porque esta es la esta es la bobina energizada. Entonces, el flujo del primario son algunas líneas de campo las que entran en la bobina secundaria. Entonces, el flujo mutuo va a ser realmente muy, muy pequeño con respecto al flujo primario. ¿Ok? Entonces, ahí es donde está la explicación de la definición que acabamos de hacer del factor de acoplamiento. Entonces, este factor de acoplamiento existe en todos los transformadores y vamos a ver que es muy útil para los cálculos que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, usando la definición de acoplamiento, podemos reescribir la ecuación 9.3 como sigue.
¿verdad? Acuérdense que la 9.3 es esta. La 9.3 es el voltaje en el secundario. ¿Ok? Entonces, el voltaje en el secundario nos va a quedar. El voltaje en el secundario, entonces nos va a quedar. O sea, ya lo vimos que es NS por el phi mutuo, la variación del phi mutuo con respecto al tiempo, ¿verdad? Y esto es igual entonces, acá el phi mutuo ya dijimos que es, aquí está, phi mutuo es K por phi P. K es constante, entonces sustituimos y entonces esto nos queda K, N, el número de vueltas del secundario por la variación del flujo primario con respecto al tiempo. Y las unidades son voltios, ¿verdad? Y esta es la 9.6. La inductancia mutua, que se llama, entre las bobinas de la figura 1 es, esto no lo vamos a desarrollar matemáticamente, ¿verdad? Pero aquí está, de la figura 1, de esta, ¿verdad? Es M igual al número de vueltas del secundario por la variación del flujo mutuo con respecto a la corriente del primario. Y esto se mide en henries, o sea, H mayúscula. Y esta es la 9.7. Y si la queremos en términos de la bobina primaria, entonces ponemos I M igual al número de vueltas del primario por la variación del flujo en el primario con respecto a la corriente en el secundario. Y esta unidad también es en henries. O sea, H mayúscula. Y también, sin prueba, que puede ser un ejercicio interesante. Yo la he estudiado, pero si ustedes quieren también pueden ir a estudiar esta prueba. También se puede escribir la inductancia mutua igual a la constante de acoplamiento por la inductancia del primario, por la inductancia del secundario y raíz de todo esto. Esta ecuación es mucho más sencilla. Y esta es la 9.9. Y entonces, en términos de la inductancia mutua, podemos escribir los voltajes de las bobinas como sigue. ¿Verdad? Podemos escribir entonces, el voltaje del secundario es igual al número de vueltas del secundario por la variación del flujo mutuo, ya esto lo vimos, ¿verdad? Con respecto al tiempo. Entonces esto lo escribimos, le hacemos el truco que lo multiplicamos por 1, que es de un diferencial de corriente en el primario entre un diferencial de corriente en el primario. Entonces, esto queda NS por la variación del flujo mutuo con respecto
a la corriente en el primario por la variación en el primario con respecto al tiempo. Y esto que está aquí es la inductancia mutua, que la pueden ver aquí en la ecuación 7, ¿verdad? Entonces, esto se puede escribir como la inductancia mutua por la variación de la corriente en el primario con respecto al tiempo. Y esto se mide en voltios. Y esta es la 910. Y de forma semejante, podemos escribir el voltaje en el primario es igual a la inductancia mutua por la variación en la corriente del secundario con respecto al tiempo. Y esto también es en voltios y esta es la 911. Ok, ¿alguna pregunta? No se preocupen que cuando hacemos los problemas ya vamos a ilustrar todas estas ecuaciones que hemos ido derivando con las aplicaciones prácticas, ¿ok? Pero quedemos en el segundo punto, que es el transformador con núcleo de hierro. Ok. Entonces, qué horror, ¿cómo se va el tiempo de rápido? Bueno, eso quiere decir que hemos estado bien ocupados. Entonces les aviso cuando seguimos, cuando arrancamos la clase 3, ¿ok? Nos vemos.